Mayra es licenciada en Psicología Clínica Industrial por parte de la Universidad del Valle de México. Tiene un diplomado en Desarrollo Organizacional también por la Universidad del Valle de México. Una maestría en Administración de Negocios por la Escuela Bancaria Comercial. Más de 25 años de experiencia en áreas de recursos humanos y temas de desarrollo humano. Y actualmente es consultora y capacitadora. Realiza varios diagnósticos en organizaciones para, sobre todo, la implementación de normas de seguridad y salud en el trabajo. Mayra, querida, bienvenida. Pues buenas tardes, muchas gracias por la presentación y bienvenidos todos. Vamos a tratar este tema. Bueno, pues, como todos ustedes saben, la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Salud, de la Seguridad y la Salud, pues ha implementado muchas normas oficiales mexicanas, sobre todo en la última década, del 2010 al 2020, y tiene una trayectoria importante, un proyecto importante para 2020, 2030 y en adelante, ¿no? Antes de estas décadas no existían normas oficiales de salud, existían de seguridad, pero no de salud. Entonces, el tema que traemos hoy pues, es los factores de riesgo psicosocial y la comunicación asertiva como una alternativa de solución. Entonces, vamos a ver primero qué son los factores de riesgo psicosocial. Como objetivos, pretendemos el día de hoy que todos nosotros nos concienticemos acerca de lo que son los factores de riesgo psicosocial y cómo se viven en las organizaciones, ¿no? Este es un problema a nivel mundial, es un tema a nivel mundial, no solamente es de México o de algunas organizaciones o del Colegio Madrid, es ya una tendencia que las empresas tenemos que estar siguiendo. Empresas a las que ustedes vayan de ahora en adelante, estos son los temas primordiales que se van a manejar en temas de personas, ¿no? También otro de los objetivos que perseguimos con esta plática es que fortalezcamos nosotros como personas nuestras habilidades de comunicación. Así que vamos a ver 3 herramientas importantes de cómo podemos en un momento dado solucionar estos temas de comunicación. Vamos a brindar pues estas herramientas para poder favorecer. Los temas que vamos a ver son 2, justamente los factores de riesgo psicosocial y la comunicación asertiva como una solución. Para empezar vamos a ver los factores de riesgo psicosocial. Vamos a dejar, si les parece bien, vamos a hacer toda la exposición y dejamos al final, si les parece, las preguntas, ¿ok? ¿Sí? Así que guárdenlas, apúntenlas por ahí y nos vamos de corrido para poder terminar en tiempo y forma. Bueno, el problema es el siguiente. A nivel mundial se ha detectado en todos los países que la violencia laboral ha crecido, ¿no? De por sí trabajamos muchas horas, ¿no? En México es una fuerza laboral que trabaja 48 horas. Hay un proyecto donde se va a reducir la jornada hacia el 2030, más o menos a 40 horas, paulatinamente. Todavía está en aprobación. Pero hay otros países que trabajan hasta 30 horas, ¿no?, a la semana. Entonces, de aquí se ha notado, por lo tanto, que existe un aumento en la violencia laboral y el tema es porque precisamente por pasar tanto tiempo, a lo mejor, o las cargas de trabajo, nuestras relaciones humanas se van mermando. Entonces, las empresas empiezan a afrontar problemas como el ausentismo, la rotación de personal, el número de incapacidades que aumenta, el presentismo laboral. Este tema del presentismo laboral es cuando vengo a trabajar porque tengo que venir a trabajar, pero la verdad estoy agotado o agotada, ¿no? Entonces, el presentismo es estar aquí, pero porque físicamente mi cuerpo tiene que estar, ¿no? Y obviamente el impacto a la salud de las personas, pues hoy es un tema importante de salud, ¿no? Desde el 2022 se han actualizado toda la lista de enfermedades laborales y muchas de estas, como por ejemplo el síndrome de burnout, si ustedes han escuchado, es como el síndrome de estar quemado, ¿no?, de estar muy cansado.
entonces ya es ya se ve como una enfermedad y también como para una incapacidad. Entonces, todos estos temas y todas estas normativas son justamente para eliminar todos esos factores y para prevenir la salud de los trabajadores en términos, repito, de factores de riesgo psicosocial. Bueno, entonces, con esta introducción vemos cómo nosotros, las personas, trabajamos la mitad del día o la mitad de nuestra vida laboral la pasamos en la empresa. ¿Por qué? Porque el día tiene 24 horas, 8 de las cuales estamos dormidos, ¿no? Bueno, en teoría se dice que deberíamos, ¿verdad? Pero en promedio los mexicanos dormimos de 6 a 7 horas. Ajá. Después pasamos 8 horas en el trabajo, en la jornada laboral, y después 8 horas más que tenemos ya para correr, el transporte, el problema del tráfico, y entonces todo esto se ha convertido en un problema social, organizacional, laboral y de salud. Pero no solamente aquí, ¿no? En todo nuestro país, ¿no? Y en el mundo también. Entonces, 8 horas, 16 horas que pasamos despiertos, 8 las pasamos en el trabajo, si no es que más, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el problema. Entonces, las relaciones humanas se van mermando y vamos viendo que dentro de las relaciones nosotros podemos encontrar un maltrato, todos lo hemos visto al menos, o hemos sido parte de, o lo hemos vivido, o lo hemos ejecutado también, ¿no? Maltratos, humillaciones, insultos, gritos, abusos o amenazas. Estos son los temas que se viven, pero no solamente por el trabajo o por las horas, sino también porque son temas de relaciones humanas, ¿no? A nosotros no nos enseñan desde niños temas como de inteligencia emocional o de asertividad, y bueno, es justamente el momento para poderlos aprender. La violencia, digamos, en la violencia laboral son conductas negativas, continuas, sistemáticas y persistentes. Y tiene 4 características principales. La primera característica es que pueden ser acciones u omisiones. Una acción es lo hago, ¿no? Ejerzo el maltrato, ejerzo la violencia, pero también con hacer omisiones estoy ejecutando la misma. Una omisión es no hacer, omito. No le mandes el correo, no la invites, no le avises, no le digas, ¿no? No la involucramos, lo excluimos, la excluimos. Entonces, esas son las características que tiene la violencia. Otra es que está en juego un ejercicio desigual de poder informal o formal. Esto quiere decir, formal es cuando viene del organigrama, cuando la jerarquía existe de manera formal. E informal quiere decir cuando tengo el carácter o la personalidad suficiente, pero no tengo la jerarquía y de todos modos ejerzo la violencia. ¿Se entiende? Ok. Otra de las características es que la violencia laboral no tiene su origen en la empresa. Su origen la tiene en las relaciones interpersonales, es decir, en nosotros. No es la empresa quien te dice que maltrates. Al contrario, ahora estamos diciendo que no lo hagamos, que lo hagamos de una manera diferente. Pero de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestro aprendizaje, de acuerdo a nuestras creencias, nosotros lo aplicamos a veces de esta manera. La otra característica que tiene es que tiene efectos devastadores para la salud. Las personas que de pronto hemos sido violentadas, humilladas, amenazadas o tratadas diariamente, persistente y sistemáticamente de esta manera, vamos mermando nuestra salud, ¿no? De pronto ya nos sentimos como que ya no estamos a gusto, ¿no? Ya viene esa parte del presentismo, me empiezo a apartar, ya no le hablo a los demás, dejo de hablar a la gente, incluso dejo de perder, más bien pierdo el apetito, dejo de comer, dejo de dormir y ahí empieza el desgaste, ¿no? Hasta que de pronto quizá a lo mejor renuncio. Y las personas no renunciamos a las empresas, renunciamos a la violencia.
Renunciamos a lo mejor al compañero, a la compañera, al jefe, a la jefa, etcétera. Entonces, esto es lo que vamos a tratar el día de hoy. Los psicólogos decimos que las personas somos un ente biopsicosocial. Ente es un ser vivo, todos somos unos seres vivos, ¿no? Bio quiere decir que tenemos un cuerpo físico, que es el que traemos todos los días a la empresa, pero tenemos otros dos cuerpos más importantes de los cuales a veces no tenemos conciencia, que es psico. Cuando dices biopsico, psico es psique y la psique es la mente. Entonces traemos nuestro cuerpo, pero también traemos nuestra mente y también tenemos la parte social, que son nuestras emociones, porque el ser humano ha evolucionado para ser diferente a los animales y entonces todos tenemos emociones, ¿de acuerdo? Y entonces cuando venimos a la empresa o nos relacionamos en cualquier otro lado, siempre nuestras relaciones van a impactar. Esto es como un móvil de la cuna de un bebé. Tú le pegas a uno, ¿no? Le pegas al mental, le pegas al emocional o le pegas al físico y se mueve todo, se afecta todo nuestro sistema. Así es como funcionamos los seres humanos. La Secretaría del Trabajo ha implementado normas para cuidar nuestra salud y nosotros estamos en instalaciones completamente seguras, ¿no? Eso nos asegura nuestro cuerpo. Pero, ¿qué nos asegura las emociones o qué nos asegura nuestra mente? Las relaciones, la forma en cómo nos relacionamos unos con otros. Este tema, como les comento, ha sido ya muy importante y ha sido escrito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo. En la Constitución nos dice lo siguiente, dice: toda persona tiene derecho al trabajo digno, y esa palabra digno incluye la seguridad y la salud. Y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. Por otro lado, nos dice, 2019 se hacen estas reformas que nos dicen: es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia. El artículo 3 nos dice, se entiende para efectos de esta ley como hostigamiento. Surgen dos palabras legales importantes que no existían antes. Hostigamiento es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. Esto lo leo, pero ahora lo explico. Esto quiere decir, el hostigamiento es una violencia vertical, es decir, viene de arriba hacia abajo. Y el acoso, ¿no? Porque hay acoso sexual y acoso laboral, y también hay hostigamiento sexual y hostigamiento laboral. El acoso ahora es de manera horizontal, viene por los pares. Entonces, hostigamiento ya está definido de arriba hacia abajo y acoso horizontal. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, estas son las líneas que se presentan de la violencia, de arriba hacia abajo, también de abajo hacia arriba, pero a veces esto es menos, ¿no? El que se presenta más es el descendente y el mixto. Esto es lo que nos dicen los estudios. Ahora, en la Ley Federal del Trabajo se ingresó también una fracción, la fracción 31, que nos dice lo siguiente: las empresas deben implementar, en acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual. Entonces se crearon dos protocolos. En el 2018 se crea la norma 035 y por primera vez México atiende los factores de riesgo psicosocial. Son 10 factores, pero entre ellos están las relaciones interpersonales que hablan de liderazgo, relaciones entre los trabajadores, liderazgo negativo, relaciones entre los trabajadores y malos tratos, es lo que habla la NOM 035. Y le dice a las empresas, ahora crea un mecanismo de denuncia.
pero para el 2020, más o menos cuando entró la pandemia, que no nos dimos cuenta precisamente porque estábamos distraídos en eso, se crea un protocolo y se obliga a las empresas a tener un comité. En este caso se llama el CAS, que es el Comité de Atención y Seguimiento, que es un mecanismo donde nosotros podemos denunciar cualquier caso de violencia laboral, acoso u hostigamiento. Bien, entonces pues esto ya es obligatorio y nos dice respecto a las obligaciones de los trabajadores que debemos cumplir con todas las normas oficiales mexicanas que nos soliciten y observar buenas costumbres durante el servicio. Esto es lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo. Ahora, también hay 16 causas de despido justificado. El despido justificado tiene que ver con la decisión unilateral de la empresa de prescindir de nuestras actividades laborales, ¿no? Sin perjuicio para la empresa. Y de las 16 causas que existen, 7 tienen que ver con este tema. Las causas son las siguientes. Puse todas, pero las que están en rojo son las que tienen que ver con este tema. Que el trabajador incurra durante sus labores en faltas de honradez, actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos contra el patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa, en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que medie provocación o que actúe en defensa propia. La siguiente, la 3, es que el trabajador cometa faltas de honradez, actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos contra alguno de sus compañeros, alterando la disciplina del lugar de trabajo. Que el trabajador cometa fuera del servicio faltas de honradez, actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos contra el patrón, sus familiares o personal directivo, administrativo, si son tan graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. La 8 es que el trabajador cometa actos inmorales o de hostigamiento y acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo. La 11, que el trabajador desobedezca al patrón o a sus representantes sin causa justificada siempre que se trate de trabajo contratado. Y 12 y 14, que el trabajador se niegue a adoptar medidas preventivas o seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Que el trabajador tenga una sentencia ejecutoriada que le imponga pena de prisión que le impide el cumplimiento de la relación del trabajo. Este tema antes no ocurría, en otros países ya es más común, pero apenas en el argot legal entra el acoso y el hostigamiento. Entonces, el acoso y el hostigamiento sexual no se tratan ni se trabajan dentro de la empresa ni se denuncian al comité interno, solo acoso y hostigamiento laboral. Estos, como ya se consideran un delito federal, se denuncian, el comité puede apoyar, pero se denuncian ante el CONAPRED o ante el PROFEDET, que son dos instituciones que regulan esta parte. Ahora, cuando se llega a denunciar, puede haber varias sanciones o penalizaciones, ¿no? De las que a mí me ha tocado ver son económicas, que van desde los 25,000 hasta los 250,000 pesos, pero esto dependerá del sueldo que tenga la persona, el puesto o el nivel. Y otra sería, la más fuerte sería la cárcel, y entonces ahí aplica el punto 14, cuando ya se hace una sentencia y se ejecuta, entonces como el trabajador ya no va a venir a la empresa, pues ya es despido justificado. Entonces estos temas pues ya están regulados en nuestro país y es importante que lo conozcamos, ¿no? Bien, estamos abordando la parte del problema. Entonces se consideran dos tipos de violencia, la violencia laboral y la violencia sexual. Y para cada una de estas tipos de violencia existe un protocolo de tratamiento, pero todos pueden ser denunciados ante el CAS, ante el Comité de Atención y Seguimiento. Bueno, esta es una estadística que nos dice cómo se presentan las agresiones en el ámbito laboral. Entonces, vamos a ver, de este lado están las agresiones
y de este lado se encuentran las personas que los ejecutan, en una estadística global, digamos. Entonces, si ustedes ven, se ve el mayor porcentaje, no se alcanzan a notar los porcentajes, pero se ve más oscuro cuando el porcentaje sube. Esta es la columna que más encendida en rojo se encuentra y esta es la siguiente. Entonces, primero veamos esta columna. Estas agresiones se llevan a cabo por los compañeros de trabajo. ¿Qué agresiones son? Piropos ofensivos. Alguien me pregunta en alguna reunión, me ha preguntado, oye, Baida, ¿y cuáles son los piropos no ofensivos? Esto dependerá del umbral que tiene cada persona. Cada persona tenemos creencias, valores, y lo que para mí puede ser ofensivo, para otra persona puede ser no ofensivo, ¿no? Entonces, el punto aquí es que mejor no hacemos piropos, porque no venimos a trabajo a piropear, ¿no? Entonces, ahí tener cuidado en ese sentido, es uno de los más altos. Luego tenemos, estas son agresiones físicas, y va bajando como de tono. Tenemos aquí insinuaciones sexuales o insultos vía mensajes de red o sociales. También tenemos discriminación o agresiones emocionales y agresiones sexuales. Eso es lo que nos dice por parte de los colaboradores y bueno, tiene focos rojos en todas los tipos de agresiones. Y luego tenemos el mayor el segundo mayor, que es el patrono jefe, y aquí nos menciona, por ejemplo, violación o intento de violación. El segundo nos habla de se vengaron por negarse a tener relaciones sexuales, y el último ofrecido beneficios a cambio de relaciones sexuales, ¿no? Entonces, esos son los factores que se han presentado de acuerdo a estas estadísticas laborales, primeras estadísticas que se han realizado, ¿no? Bueno, entonces, ¿a qué está obligado el trabajador? Pues primero a participar en los eventos de información que proporciona el patrón, a todos estos eventos, observar las normas y las medidas que corresponden, que se establecen, abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable o violentas, participar en la identificación de los factores de riesgo psicosocial y acontecimientos traumáticos severos, que son los cuestionarios que se presentan cada 2 años, ¿no? Aquí el Colegio Madrid fue pionero desde el 2018 a la aplicación de estos cuestionarios y bueno, ha tomado medidas y bueno, pues vamos en crecimiento de la década. Informar a las autoridades, esto es muy importante, sobre prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y denunciar actos de violencia laboral. Muchas veces, bueno, existen muchos tipos de violencia, entre ellos la que estamos hablando, la laboral, pero también existe la violencia doméstica u otros tipos de violencia. Y cuando una persona vive estos otros o ha vivido toda su vida estos otros tipos de violencia, es bien difícil que la persona se dé cuenta cuando lo está viviendo. Entonces, si yo me doy cuenta que hay una dinámica violenta entre compañeros, yo tengo la obligación de mencionar para que se tomen las medidas conducentes, ¿no? Aunque la idea pues es prevenirlo. También informar por escrito. Todo esto, todos estos casos se tratan en el CAS con su debida confidencialidad y diligencia. Entonces, el comité también tiene ciertos preceptos éticos por los que está obligado y todas las áreas, desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y el área administrativa, tienen un representante en el CAS a quien pueden acudir. Cada ciclo escolar, cada inicio, como ahora, desde hace varios años, estos comités se renuevan y en breve les estará llegando la información sobre cuáles son estos comités o dónde pueden hacer sus denuncias. Su denuncia no la tienen que hacer directamente, si soy de preescolar, en preescolar, no. Lo pueden hacer en diversas áreas, ¿no? Si estoy en preescolar, ahora sí que
a donde más confianza le tengas, ¿no? Así se puede hacer. Muy bien. Bueno, entonces, existe también una política de prevención de los factores de riesgo psicosocial. En esta política nos dice que está prohibido realizar conductas como amenazas verbales, escritas o encubiertas, realizar agresiones físicas, extender falsos rumores para perjudicar a una persona, burlarse de una persona tanto en público como en privado, asignar a la persona tareas humillantes o absurdas, asignar tareas o labores que no guarden relación con la función del colaborador, obligar a la persona simplemente a no hacer nada. Nos habla de las omisiones, ¿no? Intentar aislar a una persona del resto de los compañeros, y aquí viene la prohibición también de no te puedes comunicar con tal o no, si le hablas a fulanito o le hablas a menganito, ¿no? Incitar o provocar a los demás para que hostiguen, acosen, ignoren o de cualquier otra forma a otra persona, o sea, estas dinámicas no habladas que de pronto se dan en las áreas o en los equipos de trabajo. Apatía, difamar a las personas, propiciar conflictos, desprestigiar, obstruir deliberadamente el trabajo de los demás, chismes, hablar mal de la institución o de los trabajadores y trabajadoras que laboran en ello, y cualquier otra forma de acoso laboral, de hostigamiento laboral. Bien. Bueno, pues el comité tiene un representante por cada área y trabaja de la siguiente forma. Una vez que ocurre un incidente, se contactan con las personas del CAS, con la persona que ustedes quieran, y entonces se les dará un espacio para que puedan comentar cuál es el caso, se expone. Todo esto se hace por escrito, primero lo hacemos hablado, después lo hacemos por escrito, y después de tenerlo por escrito se van a tomar las medidas conducentes, si son necesarias aplicarlas de manera urgente o si de pronto tenemos que hacer una investigación. Aquí ya existen 3 figuras legales también, que es la presunta víctima, el presunto agresor y los testigos. Una vez que se recoge toda la información y se documenta el caso, se piden los cambios de conducta o se procede según la Ley Federal del Trabajo, lo que acabamos de ver, o lo que proceda, ¿no? Todo esto es absolutamente confidencial y en un ambiente cordial y de confianza. Bien, en esas conversaciones se define si se trata de acoso laboral para tratarse con el CAS o si se trata de acoso sexual, en todo caso para denunciarlo a las autoridades, ¿no? Y pues bueno, básicamente así es como se hace. Se aplican unos cuestionarios que nos permiten observar, estos también son proporcionados por la Secretaría del Trabajo, que nos permiten identificar cuál es el grado de violencia que existe, ¿no? Si es leve, si es grave, si es media, para ir tomando las medidas necesarias. Bueno, pues hasta aquí el problema. ¿De acuerdo? Y esto es lo que en nuestro país ahora estamos trabajando. Vamos a ver ahora, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? Y de ahí viene el tema de la comunicación asertiva como una solución. Entonces, vamos a ver qué es la comunicación asertiva, cuál sería la forma correcta de relacionarnos, ¿no? Bueno, como definición, la comunicación asertiva nos dice que es la capacidad para manifestar ideas, sentimientos o convicciones en una forma consciente, equilibrada y de autoconfianza, permitiendo defender un legítimo derecho sin someterse a la voluntad de otros y respetando los derechos de los demás. Esto es lo que nos dice la definición. A mí me gusta la imagen que colocamos porque a veces es bien difícil cuando nos dicen no, lo que sea, no, y que nosotros podamos decir, ok. No está fácil, ¿verdad? A veces vienen las emociones, dijimos somos un ser biopsicosocial
y sentimos y hasta nos da diarrea y nos enojamos y ya no podemos dormir de lo enojados, y entonces es bien difícil lograr algo así como esta imagen, ¿no? Y no se trata de no sentir, se trata de manifestar, de preguntar, de aclarar. Bueno, entonces la asertividad es la manera en la que nosotros vamos a expresar nuestros deseos o nuestras necesidades, pero de una manera amable, ¿no? Bueno, entonces en una relación interpersonal siempre va a existir yo y el otro, siempre vamos a estar ahí, el otro y yo, siempre, bien importantes. Entonces, en la comunicación asertiva en la comunicación en general existen diferentes estilos en los que nosotros nos comunicamos, que son aprendidos o son elegidos. Entonces, aquí vemos el yo, o sea, tengo que atenderme a mí con mis necesidades, respeto a mí mismo, y al otro respetando también las necesidades de ambos. Entonces, en cualquier conversación laboral o personal, las dos partes tenemos necesidades y hay que resolverlas. Entonces, existe un estilo que se llama, bueno, esto es mejora la empresa, la evasión. La evasión es una posición donde ni me importo yo, o no me puedo o no me sé defender, y tampoco defiendo los intereses del otro. Entonces, evado un conflicto, me salgo, me voy, no lo hago por costumbre, por creencias, por lo que sea, ¿no? Por cuestiones culturales o sociales, pero no me defiendo, soy evasivo. Hay otro estilo que es el estilo pasivo. El pasivo es una persona que no ve por sus propios intereses, pero ve por los intereses del otro. ¿Cómo te sentirías si todo el tiempo estuvieras defendiendo los intereses del otro, atendiendo los intereses del otro, pero no los tuyos? Hay mucho enojo, hay muchas cosas guardadas aquí, ¿no? Y entonces trabajo con esos sentimientos y por eso me relaciono a veces de una manera poco adecuada. Y está también el estilo agresivo. Este estilo se respeta a sí mismo, pero no respeta al otro. Y entonces es un estilo de liderazgo o un estilo de relación impositivo. Quiero que se haga lo que yo digo, como yo digo, a la hora que yo digo, ¿no? Entonces ahí tenemos al evasivo, al pasivo y el agresivo. Pero hay un quinto antes de llegar a la asertividad, que es el pasivo agresivo, que es una persona que puede ir hacia la pasividad o hacia la agresividad, depende de cómo le acomode, ¿no? Pero al final, pues es un estilo de comunicación negativa. Entonces, el asertivo es justamente la persona que logra equilibrar ambas partes y que puede tener empatía con el otro, interesarse por sus necesidades y por las propias también, y tiene la capacidad de decir de una manera amable cuáles son sus necesidades. Pasa, ¿verdad? Muy bien. Bueno, aquí tenemos el estilo evasivo o pasivo, ¿no? Es una persona que le falta acción, que no actúa, ¿no? Y digamos algunos ejemplos, es alguien que no expresa su desacuerdo. Me piden algo, me dicen algo, no estoy de acuerdo, pero no lo puedo expresar, me lo guardo. Acepta tareas o responsabilidades adicionales sin quejarse, aunque le genere estrés. Esto no quiere decir que no voy a aceptar otras tareas que se tengan que hacer por cuestión del trabajo. Quiere decir que a lo mejor yo puedo pensar, oye, me dejaste A, B y C, estoy en esto, ¿quieres D? ¿A qué horas lo hago? ¿Qué es primero? ¿Cuál es la prioridad? ¿No? Entonces, entablar un diálogo de tal manera que podamos entender el por qué cambian las prioridades, etcétera. Evita confrontaciones con personas que le han hecho daño, incluso si se sienten lastimados. Entonces, me lastiman o me siento lastimado y me voy, me quito, ya no le hablo. Permite que otros tomen decisiones por ellos sin dar su opinión.
Entonces, dar la opinión es importante. La NOM 035 también toma en cuenta la opinión del colaborador respecto a los procesos de trabajo. No pide ayuda cuando la necesita, aunque se sientan abrumados. Entonces, tengo mucho trabajo, tengo mucho estrés, tengo muchas cosas que hacer, pero no puedo levantar la mano. A veces creemos, es que me van a correr, ¿no? Es que no lo hago igual que otros. Este es el estilo evasivo. Acumula resentimientos, por lo tanto, y depende de la aprobación externa. Y entonces su autoconfianza o su autoestima se ve afectada. Después tenemos el estilo agresivo, ya comentamos, que utiliza tácticas importantes como la intimidación o la manipulación o la confrontación directa, ¿no? Y es una persona que a la hora de hablar interrumpe constantemente, levanta la voz y grita para ponerse por encima del otro, usa un lenguaje ofensivo o amenazante, hace comentarios sarcásticos o se burla de los demás, impone su opinión sin considerar las necesidades del otro, culpa a los otros por sus errores e ignora las necesidades o sentimientos de los demás. Y el pasivo agresivo, que combina ambas cosas, utiliza diferentes mecanismos, como por ejemplo la evasión, de repente, la procrastinación, es decir, sí lo hago, pero no lo hace, ¿no? Y entonces me lo vuelven a decir, sí lo voy a hacer, pero no lo haces, ¿no? Los comentarios sarcásticos y la ironía. Esto, la persona pasivo-agresiva lo hace porque no puede decir lo que está sintiendo, no es capaz de expresar lo que siente. Entonces lo hace de una manera indirecta. Sí, pues ahora no lo hago, ¿no? Pues como me habló, entonces ahora no lo hago. Esa es, y la falta de cooperación, ¿no? Y de esta manera manifiesta su descontento o su frustración. Entonces son personas que niegan que algo le pudo haber molestado. O sea, nosotros decimos, es que por menos de eso yo me hubiera molestado, pero la persona dice, no, ¿te molestó? No, para nada, ¿no? Pero adentro hay un gran enojo. Hablan con terceras personas sobre lo que está mal en lugar de hacerlo con las personas con las que tienen el conflicto. Es que me dijo, es que me hizo, es que si me hubiera dicho, ¿no? Pero voy y lo hablo no con la persona con la que tuve el conflicto, sino con otros. Después de un conflicto que se soluciona, entre comillas, la persona se aleja. Es que me dejó de hablar de pronto, ¿no? Ya no sé qué pasó, pero a partir de tal día yo ya no tengo comunicación con esa persona. Sienten que le están haciendo el favor a todo el mundo, hacen cumplidos ambiguos o bromas de mal gusto, insinúan lo que sienten esperando que adivinen su sentir, ¿no? Entonces, es que yo ya se lo insinué, ¿no? O sea, de ver mi cara o es lógico que lo imagine, ¿no? Entonces queremos que el otro sepa cuál es mi necesidad, que la adivine y que la solucione, sin entablar una comunicación directa. Y desvían el conflicto o mencionan que malinterpretaste sus palabras, ¿no? O sea, no, yo no dije eso, no, me entendiste mal, aunque quisiste decirlo, pero tiene la incapacidad de sostenerlo, de enfrentarlo como directamente, ¿no? Algunas frases, ejemplo de los pasivo-agresivos, sería, claro, hazlo a tu manera, a ver cómo te sale. No es que me importe, pero pensé que lo ibas a hacer mejor. Olvidé mencionarlo. Supongo que no era tan importante, después de todo. ¿Estás seguro que puedes con esto? No quiero que te estreses, ¿eh? Pensé que ya lo sabías, pero no, parece que me equivoqué, ¿no? Estos son esas necesidades poco habladas. Entonces, cualquiera de los dos estilos, pasivo, agresivo, evasivo o pasivo agresivo, generan emociones y malestar. El pasivo
se va a las emociones negativas de miedo, tristeza, frustración, angustia, ansiedad, inseguridad. Y si nosotros trabajamos con estas emociones, pues entonces hay muchos conflictos, no estamos a gusto. O del otro lado, si nos vamos a los estilos, agresivo, entonces exploto, grito, critico, meto mi juicio, ¿no? O le doy a otro un tratamiento de silencio. Y entonces esto también genera pues mucho enojo y mucha frustración, y sin saberlo manejar, así es como trabajamos. Entonces, esto genera mucho malestar. La asertividad es la habilidad de poder manejarse en un estilo diferente que nos permita, más que estar mal, un bienestar, donde yo gano, tú ganas, me respeto, te respeto, ¿no? Y esto va en favor de nuestra salud y también de las necesidades de la empresa, ¿no? De la parte de la productividad. Bueno, terminamos la parte de asertividad, ahora vamos a ver algunas herramientas. Vamos a ver ahora cómo le hacemos. Entonces, ahora cómo le hacemos, ¿no? Entonces, una herramienta es aprender a escuchar de manera activa. La escucha activa no es simplemente o pararme o sentarme y escuchar, y luego entra la escucha selectiva, donde de pronto yo regreso con una persona y le digo, ay, perdón, ¿qué me dijiste? ¿Me puedes repetir? No. La escucha activa es un proceso justo, activo, un proceso mental, donde tú estás escuchando la necesidad del otro sin hablar y sin interrumpir. Esa es la escucha activa. Entonces vamos a hacer un ejercicio de escucha activa en donde vamos a necesitar 2 voluntarios, ¿no? Entonces, antes de pasar a los voluntarios, vamos a hablar de las figuras. Uno va a ser A, que es el hablante, para que vaya pensando en una anécdota que nos quiera platicar. Ajá. Lo que sea, personal, laboral, y no tiene que ver con temas de violencia, ¿no? Sino ver qué hiciste el fin de semana pasado, cómo te pasaste tus vacaciones, una cosa así. Alguien va a ser el hablante. Por 5 minutos va a narrar su experiencia. Y luego, el B es una figura que va a escuchar atentamente. Cuando nosotros hacemos escucha activa, se encienden 2 mecanismos. Uno se llama el eco simple y el otro se llama el eco compuesto. El eco simple es cuando tú estás escuchando a alguien y mueves la cabeza, asientes o haces alguna expresión que le permita al otro saber que lo estás escuchando. Sí, ajá, entiendo, claro, ¿no? Ese es el eco simple. El eco compuesto es cuando le das una frase que también le da a entender que lo estás escuchando, y entonces utilizas frase, ah, no me digas, ¿sí? Ah, y luego, ¿y qué pasó? ¿Y qué te dijo? Ah, claro, ¿no? Eso lo sabemos hacer como muy bien, ¿no? Sí, claro, comprendo, ¿no? Pero en este ejercicio, a nosotros en la mente se nos da eso de que, es que, ¿sabes qué? A mi primo también le pasó, ¿no? Y déjame contarte, yo cuando me pasó lo mismo, y entonces ya queremos arrebatar la palabra, ya queremos decir cómo me fue a mí. Eso no es escucha activa. La escucha activa es quitarme yo para poner al otro, ¿no? Encontrar su necesidad, ¿no? Y estarme peleando conmigo, con mi cabeza, porque mi cabeza me trae todas las historias de lo que yo quiero hablar y quiero ser el protagonista. Eso es algo que pasa en ese proceso. Entonces vamos a hacer un ejercicio para ver cómo se lleva a cabo, cuál es el lenguaje corporal en la asertividad y cómo llevamos a cabo el eco simple y el eco compuesto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces voy a requerir 2 voluntarios. Javier, ¿me ayudas? Por favor. Gracias. Martita, ¿me ayudas? Ah, tú vas a pasar.
Muchas gracias. Un aplauso a los voluntarios. Aquí, Martita. Ponlos acá. Así. Sí. Tomen Bueno. asiento. Muy bien. Entonces, ¿quién va a narrar su historia, su anécdota? Martita, le encanta narrar. ¿Sí? ¿Sí, Martita? ¿Qué diré? Bueno, piénsalo, ¿no? Entonces, Martita va a ser A, narradora, y Javier, te dije Jaime, ¿verdad? Javier. Y Javier vas a ser B, escucha activa. Y yo voy a ser observador. Ajá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en la escucha activa es abrirnos a la comunicación con el otro. Entonces, cuando estamos sentados o cuando estamos parados, igual, ¿no? Entonces nos vamos a poner de frente, tal como estamos ahorita, mirándonos de frente. Manos abiertas, es decir, no cruzamos manos, no cruzamos piernas, tal como están, pies bien puestos en el piso, bien sentaditos, que se sientan cómodos. Y entonces vas a escucharla haciendo el eco simple y el eco compuesto. ¿Los dos? Sí, primero haces uno y luego haces el otro. Si se te olvida, yo te lo recuerdo, por eso soy observador, ¿no? Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, Martita, no cruces la pierna, ¿no? Síguele, haz eco simple, haz eco compuesto. ¿Se entiende? Lo que vamos a ver. ¿Sí, Martita? Duda. Sí. ¿Tú me vas guiando qué eco hago o yo lo digo Tú conforme hazlo. la plática? Tú hazlo conforme la plática de manera natural, Sí. pero si yo veo que solo te centraste Ajá. en un eco, entonces te digo Ok. eco compuesto, ¿sí? O sea, tiene que ser personal, tiene que ser Sí, laboral, lo que sea. sí, personal o laboral. ¿Qué te cuento? ¿Qué ¿Sí? te contaré? ¿Qué te cuento? Ok. Hola, Javier. Hola, ¿Cómo Martita. estás? Bien, gracias. Qué bueno. Oye, es que quería contarte. Fíjate que la otra vez hice un pedido y no llegó ese pedido, ¿tú crees? No me digas. Sí, me cansé de decir. Me cansé de decirle a Karen, le hablé, le dije, oye Karen, fíjate que no sé qué, tenía mucho tiempo. Y me dice, es que no recibí el pedido. Y yo, ¿cómo que no? Javier te dio respuesta. ¿Cómo crees? ¿Qué pediste? Pedí unas carpetas. ¿Carpetas? Unas carpetas, ajá, pero eran especiales, porque es mucha documentación y entonces necesitaba unas carpetotas así, ¿no? Como de este tamaño. Ok. ¿Cuándo me enviaste el pedido? Lo envié hace 15 días. Exactamente, el lunes, no sé, 15. no Sí, sé. ya tiene tiempo. Entonces no he recibido respuesta. ¿Quieres saber qué pasó, Javier? Sí, no te preocupes, yo lo reviso, voy a ver qué pasó. Yo no recuerdo haber visto tu pedido tampoco. Solo eco simple y eco compuesto. Ok, sí. Solo escúchalo. Ajá. Eco simple y eco compuesto. Y entonces pues yo ya necesito las carpetas porque tengo que entregar este viernes, ¿no? Las cosas. Mañana. Ok. Investiga un poco. Ok, ¿y qué tipo de carpeta pediste? De las grandes que son la medida de 15 pulgadas, 20 pulgadas, algo así. No recuerdo bien cuál es la medida, está en el correo. Y necesito 5. Ok. ¿Crees que me las pueden entregar hoy? Son las 2 Claro, y las necesito para mañana. Revisa en tu bodega y las debes de tener ahí. En mi voz. Muy bien. Seguramente Karen ya las debe Ya me las haber entregó. entregado. Híjole, no me las he entregado. Estoy frente a Karen. Sí, No no te me las ha preocupes, vamos a revisar qué pasó. Tú tranquila, va a estar en tiempo y forma para la fecha que lo requieres. Es que la fecha que lo requiero ya pasó. Los necesito ya. Entonces, ¿cómo lo resolviste? No, la fecha de entrega ya pasó. ¿Ves? O sea, yo los necesitaba para... O sea, ahí puse... Lo mandé hace 15 días, les dije que lo necesitaba para esta misma semana y no me lo entregaron.
Ahorita ya pasaron 15 días y no las he recibido. ¿Qué puedo hacer? ¿O qué podemos hacer? No te preocupes, bueno, de todos modos, ahorita movemos cielo, mar y tierra y las vas a tener y no vuelva a pasar. Solo que cuando llegue a suceder, por favor, mándame un recordatorio, porfa, porfa, porque algo pudo haber pasado en el Inter. Si en esa semana no la Si tú recibí, ves que te no vuelvo la a recibes, decir. sí, y lo atendemos inmediatamente. Ok, perfecto, muchas gracias. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Si quieres, a Martita, dáselo. Muchas gracias, Javier. Muy bien, muchísimas gracias. Ok, entonces, ¿queda claro el eco simple y el eco compuesto? ¿Sí? Ok. Entonces, a ver, vamos entonces a la otra herramienta, ¿va?